Bien. Ujú. Ya no molesta. Uy, sí. Sí, porque hay unos, yo me acuerdo como mis primeros, la primera Portains que hice con mis estudiantes de primer semestre de medicina, que están viendo bioquímica, y había uno, yo no sé, que tenía por allá el televisor, y era como que yo, silencio en el los micrófonos, por favor. Y era como que, apaguen el televisor. Sí, no, esa buena cosa. Pero no, pues que ni siquiera sabía quién era, o sea, estaba en plena clase, entonces como que, oigan, silencien. Y ellos mismos como que también ya, pero bueno. No, pero ya mejoraron esa parte. Uy, sí. Bueno, ¿qué tal fotosíntesis? Vamos a empezar. Ay, pero ya es la última, ya es la última. El jueves ¿tienen preguntas? ¿Quieren hacer sesión? ¿Sí o no? Porque ya son libres, o sea, ya esto y pues libres, entre comillas, ¿no? Con el parcial y con el informe que me tienen que entregar. ¿Cuál rápido? ¿Qué pasó con el proyecto? Ay, pero no, pero el proyecto estaba desde el principio. Es que ustedes son expertos en dejar todo para lo último. No, pero muchas de esas cosas que tenés te pueden servir en la discusión, o sea, no es tanto dejar las proteínas tan como no vas a obtener energía a partir de ellas, que realmente si nos ponemos a ver, mm, pues es que la proteína es lo último de lo cual vas a obtener energía, o sea, son eventos muy contados en los cuales empezás a romper músculo o proteína para que te dé energía. Las macromoléculas que más van a brindar eso son ácidos grasos y carbohidratos en condiciones pues normales. No, pero no. ¿Qué condición tienen ustedes? ¿Deportista? Ajá. Bueno, ahí pues vos tenés algo y es que casi que la proteína que esté consumiendo está más que todo yéndose al lado anabólico, o sea, más a la generación pues de proteína muscular, entonces no te está generando energía. Entonces por ese lado es más el consumo de lo que te digo, carbohidratos y grasas que estaría como más equiparado con lo que en últimas están obteniendo. Entonces, en cierta forma vos podrías, dale a ver si puedes admitirla. ¡Ay, sí! ¡Qué bien! Que por favor admítanlo. Listo. Sí,
Sí, o sea, ahí depende mucho. O sea, ¿qué es lo que es importante o que les digo que jueguen con eso? Es traten de mirar lo normal, o sea, la generación de ATP a partir de este consumo de estas grasas y de estos carbohidratos que tienen en esa dieta. ¿Cuánto es el teórico que les va a generar a nivel global? Que eso lo podrías... ¿Cuánto es? Pues es que ese valor, o sea, si vos sacas un número total de moléculas de ATP por grasas y por carbohidratos, ¿listo? Entonces, y puedes hasta sumar los dos valores y tenés un número gigantesco de moléculas de ATP, listo. Ese número gigantesco hace lo contrario a lo que hiciste para pasar de miligramos o de gramos de glucosa para que te generaran las moléculas, ¿sí? Hace lo contrario, ahora con ATP. Es decir, coges ese número de moléculas y te devolves con el número de Avogadro, con el peso molecular del ATP y sacas los gramos. Ese número, devolvete y lo convertís en gramos. Y usa estos sistemas de equivalencia que hay entre gramos de lo que sea quemado, te da tantos números de calorías. Un gramo es igual como a 7 punto y pico calorías. Entonces, de esa manera, exacto, entonces ya con eso vos podés, tenés un valor mucho más fácil de manejar. Todas esas moléculas de ATP que al final suman, las convierten en un valor de calorías o kilocalorías, o sea, cuántas kilocalorías o cuántas calorías les está aportando las grasas y los carbohidratos que consumió esta persona en este almuerzo. ¿Ya? Entonces, entonces sí es. Pero no, pero es que tienen todo, o sea, si ya ya sacaron los conteos de ATP, ya sacaron pues los datos curiosos de las propiedades, ciertas propiedades de estas macromoléculas, que es lo que tienen en esas prácticas. Por eso realmente las últimas prácticas que hicieron con los talleres, que era más el análisis de esos resultados que iban a obtener en el laboratorio, pues era ver, bueno, yo tuve mayoritariamente azúcares reductores o azúcares no reductores en mi dieta, porque pues tenía más glucosa y fructosa mayoritariamente que este disacárido, que esta sacarosa o que, sí, o sea, pueden jugar con ese tipo de cosas y dar información, pues, que... No, el video es una, o sea, el video es con las profes de laboratorio. ¿Y por qué tiene que ser tempranito? Porque ellas me tienen que pasar notas a mí, o sea, ellas tienen que socializarles a ustedes las notas y luego pasarme esas notas a mí, porque yo en última soy la que las monto y yo ya tengo que, o sea, ya tienen que haberlas socializado, yo ya tengo que haberles socializado también a ustedes y computar eso. Entonces, por eso, y el cronograma no se movió. Es que ese es el problema actualmente. El cronograma, el rector dijo, se acaba igual. Que muchos profesores dijeron, ay, pero ¿cómo así? Que nos dieron esta semana para los que no estábamos, yo no sé qué. No, no. El rector antes quería acabarlo en la semana 14, imagínense. O sea, no sé qué cabeza pensaba que la virtualidad iba a ser más fácil y más rápido, como, no sé. Pero, pero bueno, al menos se lo convenció de terminar en la 16, pero con todo y eso, pues está muy, muy encima todo. No, no, nada, nada. Pues nosotros no perdimos porque yo no paré. Yo seguí con el esquema.
pero muchos profesores sí pararon. Yo sé que muchos sí pararon, pero no, acá fue... Sí, sí, no, sí, como que no, pues no salen, entonces en lo que se demoraban desplazándose, ahí hay una clase ahí quedan. Pues, no, pues sí, graciosísimo, ajá. Pero no, pero por eso es mi afán, por eso yo, bueno, está bien, les doy un poco más de tiempo, pero aunque yo de ustedes, la verdad, saldría de este parcial rápido. Este parcial es corto, así se les olvida menos las cosas, entre más rápido salen y salen de eso y solamente les queda entregarme el hermoso informe. El parcial, según ustedes, semana 16, ¿no? Sería para el 14, el jueves 14. Entonces, de hecho, voy a volverlo a apuntar. Jueves 14, el parcial. Y para el 19, máximo plazo, mediodía, o sea, me tienen que mandar el informe. ¿Sí? Y máximo plazo, porque los ahorco. ¿Ustedes saben cuántos informes me tengo que leer? Es un informe que vale el 30% de la materia. No se lo voy a copiar a un monitor. Jamás. Además que a veces también los monitores suelen ser más tiranos que los profesores, sobre todo los míos, yo no sé por qué. Mis monitores son retiranos. yo, yo me quedo aterrada. Sí, son muy... yo por eso yo como que, ay, bueno, cuídalos, yo me voy tranquila porque sé que van a estar vigilando más que yo, o sea, es muy gracioso, Profe, pero sí. Dime. ¿y uno cómo hace para ser monitor de la materia? Dices que quieres ser mi monitor y yo te acepto. Ah, ¿Quieres ser ¿sí? mi monitor? Pero Julián, ya sabes, tienes que ser así cruel como mis anteriores monitores. No, yo soy más De amoroso. mentiras. No, sí. No, los míos han sido, pero crueles. Yo como que... Profe No Julián fue. también es así. Ja, Julián es morrongo. Ole, pero yo no voy a ser tan cruel. Yo no puedo, no. No, igual, sí, ¿no? Presentarse. Y si hay posibilidad, listo. Obvio. Próximo semestre. Sí, sí, mis monitores han tenido eso. O sea, yo soy un amor y ellos son el lado malvado. Yo, bueno, está bien, háganle. Entonces, ven, hoy qué vamos a hacer. Entonces, fechas, listo. Quedamos en que jueves 14 tenemos el parcial. ¿Ya? El parcial 3, que solamente desde pentosas hasta fotosíntesis. ¿Listo? Para el 19, hasta el mediodía, fecha máxima de entregar el informe. ¿Qué les recomiendo? Pues, o sea, tienen la presentación, ese video que tienen que pasar y es poner los puntos más representativos de su trabajo. Entonces, ahí ya generan un borrador, porque el informe tiene que estar completo. Entonces, o sea, allí ustedes no tienen que generar el informe completo, sí tienen que tener unas ideas y más o menos claros y una dirección, que eso es lo que van a mostrar en ese video. Pero ya el informe, ya la justificación, ya más ese detalle, ya lo tienen que presentar en el informe escrito. Entonces, por eso les estoy dando más tiempo para eso. O sea, casi que hacer el video les marca unas pautas de cómo hacer del borrador que ustedes tienen de su proyecto, en lo que
ustedes ya plasmaron. Ahora tienen más tiempo para organizar esas ideas en un documento ya bien estructurado. Y es hasta el 19 de mayo, hasta el mediodía. Si no, empiezo a rebajar por cada minuto que pase. Y eso hice el semestre pasado, les cuento. Entonces, que eso sí quede bien claro. Y ya. Hoy vamos entonces a hacer una revisión de todo lo que es fotosíntesis, fase luminosa, fases independientes de la luz. Vamos a revisar conceptos así generales y me preguntan cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, me dicen. Lo hice por acá porque pues vi que el tiempo por Zoom no alcanzaba. Entonces tenemos las 2 horas justamente para que quede todo muy claro. Hay cosas en las cuales no les voy a entrar con el detalle minucioso porque las exposiciones ya lo tienen y acuérdense que me tienen que entregar el resumen, uno por grupo, un resumen de las diferentes exposiciones, todas excepto la de ustedes. Es decir, que si me tocó la pregunta 1, pues entrego resúmenes de la pregunta 2 hasta la 12, no de la 1, ¿ya? ¿Qué otra duda tienen al respecto sobre eso? ¿Nada? Profe, ¿y usted cómo vio las exposiciones? No, muy bien. En general estuvieron muy bien. Estuvieron muy completas. En algunos vi que, por ejemplo, en los pósteres había mucha letra. Chicos, cuando son estos pósteres que tienen mucha cosa, pues la letra, traten de hacer cuadros en donde tenga muy poca letra y más imágenes. Porque eso que está en letras, pues pueden poner una oración o 2 oraciones que dé la idea principal de la imagen o del título o de lo que está mostrando la imagen y así no saturan visualmente el póster. Es lo único, pues así como comentarios en algunos, no en todos. ¿Por qué? Porque realmente siempre la herramienta, o sea, el póster es una herramienta. Entonces, como herramienta visual, entonces si ustedes van a ver un póster de una persona y lo ven lleno de letra y saturado de letra que es capaz de reventar y con las imágenes ahí incrustadas, ustedes ven eso como contaminación visual, ¿no? O sea, es como que, pucha, y hasta le da a uno pereza leer ese póster. Seamos honestos, o sea, uno ve esa vaina como un cuento con imágenes así como chiquitas y llena de letra, uno le da hasta pereza leer eso. Pero si uno ve que hay poca letra, o sea, que son párrafos corticos o pedacitos así muy sutiles, donde las imágenes son lo más relevante y las imágenes son muy buenas que se están explicando y tienes como esos pequeños pedacitos de letra que realmente te ayudan a interpretar esas imágenes, pues es mucho más. Entonces, eso es lo que tiene que quedar en un póster. Ya ustedes, el póster pues les ayuda a explicar, y en general sí, ustedes usaban las imágenes para explicar, y por este tipo de exposición a través de videos es mucho más fácil, o se hace como más obligatorio utilizar el póster, que es lo que normalmente no hacen cuando es presencial la exposición, y dejan el póster por allá tirado y ustedes presentan y ni lo voltean a ver. Realmente el póster es su herramienta, es su ayuda visual, es la con la que ustedes tienen que coger y señalar y todo porque está allí, para eso la puse, no me voy a memorizar cada uno de esos pasos, o sea, esos están allí, los puedo utilizar y se los puedo mostrar, pero ya mi explicación, cómo hago que eso sea más fácil de entender, ese es mi aporte adicional. Pero en general estuvieron bien las exposiciones. E igual, pues tienen que revisarlas, hay bastantes detalles que son muy importantes, están muy bien. Yo aquí les voy a mostrar una visión como más general, para que quedemos como en una sola voz, porque sí se dan cosas en que la gente retoma pedazos que no le correspondían a su pregunta, pero igual lo retoma. No les estoy rebajando tampoco por eso, porque al final respondieron su pregunta, o sea, lo importante es que respondan su pregunta y los detalles de esa pregunta.
pero pues ese ida y vuelta y otra vez, y entonces estoy hablando del fotosistema 1, entonces, pero hablo también del fotosistema 2 y de la fotólisis del agua, pero realmente solamente era el fotosistema 1, entonces cositas de ese estilo. Entonces ahorita lo vamos a unificar. Cualquier duda o inquietud, pregunta, lo que sea, me dicen, por favor. Ay, ¿Listo? ¿Qué pasó con mi imagen? Listo, y ven la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, fijémonos un poquito en este comparativo entre fotosíntesis y respiración celular. ¿Qué pasó? Perdón, creo que pasó algo ahí, hice algo, no sé controlar eso. Se considera eso, ¿verdad? Ahí sí, ya volvieron a verlo. Sí, ya. Volvieron a verlo. Listo. Ok, entonces tenemos este esquema en el cual, si ustedes se fijan, para sintetizar una molécula de glucosa, pues necesito 6 moléculas de CO2 y realmente el proceso por el cual que es la fotosíntesis, se genera esa molécula de glucosa o de hexosa, es un proceso netamente reductivo. O sea, reduzco las moléculas de CO2 en pos de obtener esa glucosa. El sistema contrario, ¿cuál sería? La oxidación de esa glucosa para generar energía, que es el proceso de la respiración celular, un proceso oxidativo, justamente. En ambos casos se está dando una transferencia de electrones de alta energía, pero ya son mecanismos diferentes. La fotosíntesis casi que la podemos definir básicamente como una conversión de energía lumínica en energía química. O sea, la fuente, los fotones que permiten que ese CO2 al finalmente se fije para generar esa glucosa. Y lo otro pues, es lo que pues, normalmente hacemos con la respiración celular, esa oxidación de esa glucosa que permite pues, generar energía. Estas fotosíntesis va a ser un proceso, dos tipos de reacciones, o sea, unas que van a estar totalmente dependientes de la luz y otras independientes de la luz. Entonces, en esas dependientes de la luz, el fin principal es utilizar esa energía lumínica que va a conducir a la oxidación de una molécula, 2 moléculas de agua, para generar estos productos. Entonces, el subproducto de la fotólisis del agua es el oxígeno. Y los productos directos en ese paso de esos electrones que provienen del agua van a ser el NADPH y el ATP. Y ya en las reacciones oscuras o independientes de la luz realmente es usar esos productos. Es el uso del NADPH que se generó, el uso del ATP en la fase reductora para poder finalmente obtener la tan deseada glucosa a partir de esa fijación del CO2. ¿Dónde va a ocurrir esto? Pues al igual que la respiración celular está ocurriendo en las mitocondrias, una organela especializada, la fotosíntesis también está ocurriendo en una organela especializada, que es el cloroplasto. Y en el cloroplasto tenemos una arquitectura muy particular, y es que, si se fijan, cada uno de estos saquitos que vemos acá son los que denominamos tilacoides, el saquito de manera individual, que van a estar comunicados entre ellos a través de la membrana tilacoidal. Y cuando yo veo estas agrupaciones de estos saquitos como unas pilas
uno encima del otro, a esas pilas de saquitos son las que denomino granas. Entonces el grana es pilas de tilacoides que van a estar comunicadas a través de la membrana tilacoidal. Entonces yo espero que esos fotosistemas, que son tan importantes para las reacciones lumínicas, estén embebidos aquí, incrustados aquí en esta membrana tilacoidal, principalmente en estos espacios intergrana. ¿Por qué? Porque los productos, el producto principal, los dos productos principales que van a ser utilizados en las reacciones independientes de la luz, pues tienen que estar disponibles en el estroma, que es donde ocurren, y el estroma es pues toda esta parte que no es ni tilacoide, ni grana, ni nada de eso. Ese es el estroma, y es donde se van a llevar a cabo esas reacciones. Entonces, si lo vemos, esas reacciones lumínicas e independientes de la luz también tienen un medio en el cual están separadas dentro de la misma organela, ¿ya? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esos fotosistemas son como unos grandes complejos. Entonces es un complejo donde voy a tener unos pigmentos que van a estar constituidos casi como un núcleo central con unas clorofilas, clorofila A y B, cuya diferencia es como señalaban acá, ustedes también lo señalaban, la presencia de este grupo metilo en una de ellas y la ausencia en la otra. Que tiene este anillo de porfirina, que se parece a quién. ¿A qué otra molécula encuentran semejanza con este anillo? ¿Con qué proteína? ¿Con qué? Ahí hay un magnesio en el centro, ¿cierto? Es como una- ¿No es la revista? ¿Parece? ¿Se parece? No, el anillo de porfirina. ¿No es parecido al hemo? ¿A hemo? Ajá, exactamente. El grupo es hemo. muy parecido al grupo hemo. La diferencia es que aquí tenemos un magnesio, en el grupo hemo tenemos un hierro, ¿sí? Esa diferencia, y por eso también es importante. Dime. Esa membrana tilacoidal que dices es la misma lamela, ¿es la misma lamela? Sí. Uh-huh. Ok. Sí. Y estructuralmente, pues aparte de tener este anillo de porfirina, pues tiene también una cadena de fitol, precisamente porque pues tienen que estar incrustadas a la parte hidrofóbica de esa membrana tilacoidal. Y hagan de cuenta que tenemos esa clorofila donde es el pigmento mayoritario, de ahí que las hojas de nuestras plantas sean verdes. ¿Sí? Verde claro, verde oscuro, eso va a depender de las proporciones en que haya más clorofila A o B. Porque realmente ese grupo metilo lo que hace es distorsionar un poquito las longitudes de absorbancia de la molécula. Pero emiten a verde oscuro, verde claro. Entonces por eso vemos esas tonalidades también un poco variantes ahí. Y adicional a esto tenemos los pigmentos accesorios. Entonces casi que todo ese complejo antena que tienen los fotosistemas, tenemos esas clorofilas como pigmentos principales, pero asociadas a ellas vamos a tener los betacarotenos, ficoeritrinas, ficocianinas, o sea, varios pigmentos que le van a conferir también diferentes tonalidades. Cuando vemos que la hoja está muriendo es porque está perdiendo su clorofila, su pigmento mayoritario, y está quedando solamente los pigmentos accesorios que emiten a otra longitud de onda, absorben otra longitud de onda y emiten un color diferente, anaranjado, etc. Y pues estos son ejemplos justamente de algunos de ellos. Miren el betacaroteno, diferencias, estos son los enlaces que permiten la transferencia de electrones. ¿Y por qué son importantes esos pigmentos? Miren el espectro de absorción de la luz, o sea, este es nuestro espectro visible, más o menos. Si se fijan en la clorofila A y la B,
esos son los rangos, hay una gran porción que estaría descubierta, ¿no es cierto?, de este espectro visible, porque esos picos de absorbancia ya no los cubren. ¿Sí lo ven? Si solamente la planta tuviera clorofila A y B, miren el pico de la una, este es el de la otra, este es el de la otra y este es el de la otra. ¿Listo? Estos son los picos de absorbancia. Entonces, de aquí hasta acá, más o menos, estaría perdiendo un rango de absorción, ¿no? Y ahí es donde entran en juego los pigmentos accesorios. Entonces, ¿qué le va a aportar el pigmento accesorio a ese centro de reacción o a la clorofila? ¿Por qué son importantes? ¿En qué va a ayudar? ¿Qué creen ustedes? Absorber la luz, ¿no? Canalizar esa energía y llevarla hacia el centro de reacción. Exactamente. Entonces ellos, los fotones, o sea, absorben esas longitudes de onda particulares que la clorofila pues no tiene capacidad para absorber esa longitud de onda, pero ellos sí. De esa manera terminan siendo unos reservorios de fotones que van a transmitir esa energía hasta el par especial, que es el de la clorofila, y de esa manera no se están perdiendo fotones o chances de absorbancia en un día cuando tenemos una variación en las longitudes de onda del espectro visible. Entonces, de esa manera siempre se le va a dar continuidad a la fotosíntesis, ya sea porque la clorofila directamente fue excitada al absorber ese fotón o porque sus pigmentos accesorios casi que cultivaron esos fotones, absorben esos fotones y permite llevarlos a ese estado de excitación para que finalmente pues, se dé el proceso. ¿Sí es clara esa parte? Respecto a los niveles de excitación, entonces, ¿por qué es importante que tengamos un aceptor de ese electrón cercano a él? ¿Y cómo debe ser el nivel energético de ese aceptor? Por ejemplo, mírenlo acá. Ese par especial de la clorofila, esos dos electrones, entra un fotón y los pasa de un nivel basal a un nivel de mayor energía que está más excitado, ¿cierto? Si él no encuentra un aceptor cercano, ¿qué va a pasar con el electrón? Se devuelve a su estado basal. Se devuelve, exacto, vuelve a su estado basal. Pero si encuentra un aceptor cercano, un aceptor que de mayor o de menor energía. Menor. De menor nivel energético, exacto. O sea, si este electrón encuentra una molécula aceptora de menor nivel energético que él, que es lo que está pasando aquí, él pasa al aceptor. Pasa acá y se va dando esa transferencia de los electrones. Entonces, esa es la cosa básica. Con los pigmentos accesorios encontramos que no tanto que esté en un menor nivel energético, sino que casi que entre el mismo pigmento, el nivel energético de un aceptor a otro de ese electrón cuando absorben el fotón, están en el mismo nivel energético. Entonces sí se puede dar también en el mismo nivel, en este caso, o con una variación muy pequeña entre ellos. Pero tienen que estar muy juntos para que se dé ese cambio. Pero nunca se va a dar de un nivel a un aceptor con un nivel energético más alto. Eso jamás se va a dar. Siempre como mínimo igual o menor. ¿Listo? Reacciones importantes entonces en la las reacciones luminosas, fotólisis del agua, porque aunque el par especial en los dos fotosistemas son electrones de la clorofila, sí, es válido, y esos son los que salen, realmente ella los está recuperando.
Al final, ¿quién está pagando por esos electrones? Es el agua. El agua es la que está donando esos electrones, ¿ya? Por eso es tan importante, porque al final es la que compensa a todos. El otro proceso es que en ese paso de esos electrones, pues está generando un gradiente de pH que va a aprovechar la ATP sintasa para fosforilar ADP, para liberar el ATP producido. Y por último, uno de los fines principales es que esos electrones que pasan a través del sistema terminen en un sector final que es la reducción del NADP+, o sea, el NADP+, sea el que se quede con esos electrones y se genere el poder reductor necesario para la biosíntesis. Listo. Entonces, paso estos electrones del agua, ¿por qué? Porque primero hubo un fotón que excitó ese par especial, sale y el transportador entre el fotosistema 2 y el citocromo B6F va a ser una plastoquinona. ¿Y la plastoquinona con cuántos electrones se reduce completamente? Con 2. Con 2, exacto. Se convierte en plastoquinona. Igual que la ubiquinona, sí, es la misma, o sea, son prácticamente la misma molécula. En este paso, entonces, miren que la fotólisis del agua brinda hidrogeniones al lumen del tilacoide. El sistema del complejo citocromo también va a permitir un bombeo de hidrogeniones al lumen del tilacoide. Entonces, ya aquí el bombeo se hace de forma contraria. O sea, nosotros antes veíamos los complejos que sacaban hidrogeniones. Acá están ingresando hidrogeniones del estroma hacia el lumen del tilacoide. Y el citocromo, que está en medio de los dos fotosistemas, ¿cuál es el papel importante aquí? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué es tan importante ese citocromo B6F? Es la unión entre los dos fotosistemas. ¿Pero qué resuelve? O sea, ¿por qué es tan importante? Pues la transferencia de ubiquinol, pues, o sea, es que cataliza la reacción entre el ubiquinol, o sea, la transferencia de electrones del ubiquinol a la plastocianina. ¿Y cuál es el problema de la plastocianina? No, porque no sé. Ese no sé. O sea, solo puede transportar de un electrón, creo. Exactamente. Y Ah, ahí, En el complejo 3. ajá, es lo mismo del complejo 3, exactamente. Entonces, citocromo B6F no está ahí por obra y gracia o porque hay que chévere tenerlo ahí en medio de los dos fotosistemas. No, está cumpliendo una función importante y es el cambio de transportador. Entonces vengo con un transportador que me está aportando de un par de electrones, pero el siguiente puede llevar de a un electrón. Nuevamente, este citocromo funciona exactamente igual que el complejo 3. Va a brindar esos dos sitios de afinidad. Si ustedes se fijaban sobre todo en la arquitectura, con el RISC, con los EMO, con todos estos, con los de mayor y menor afinidad, es una arquitectura muy similar a la que encuentran con el complejo 3. Y es precisamente por eso. Entonces tengo un sitio de mayor afinidad para plastoquinol y otro para plastoquinona, donde puedo jugar con el estado intermedio de la plastoquinona para que el plastoquinol, cuando ingrese, libera su electrón a la plastocianina, se reduce, y el otro electrón pasa a la plastoquinona que estaba en estado oxidado y queda semi-reducida o parcialmente reducida, para que nuevamente ingrese otro plastoquinol que va a pasar exactamente lo mismo, un electrón a la plastocianina y el otro electrón termina de reducir completamente la plastoquinona en plastoquinol. Y esto indica que aquí vamos a tener una reserva de plastoquinonas en estado oxidado y reducido, que permite que el citocromo pueda desempeñar este papel, ¿no?
Y con eso, pues, por cada entrada, pues está liberando hidrogeniones al lumen del tilacoide. ¿Por qué? Porque precisamente es la plastocianina, que es la que está transportando pues, esos electrones del agua, o sea, esos electrones que está pagando el agua realmente, que salen de aquí, pero los está recuperando inmediatamente el fotosistema 2, ¿gracias a qué? O sea, recuerden el fotosistema 2, el par especial, o sea, los electrones, los dos fotones, inciden y ese par especial se libera, esos dos electrones. Un electrón, miremoslo así. Entonces, un fotón, un electrón, ella queda cargada. ¿Cómo hace para volver a recuperar su carga o para neutralizarse? ¿A quién le roba? El agua. ¿A quién le robaría? ¿Ni idea? Pues al agua, ¿no? Es que le roba para neutralizar. ¿Al agua? Estás hablando del fotosistema 2, ¿cierto? Sí, pero o sea, el par especial le roba directamente al agua. No sé, pues. Acuérdense que estos son complejos, o sea que están acoplados con proteínas también, ¿ya? Y si tengo proteínas, tengo residuos de aminoácidos. ¿Cuál es el residuo que está expuesto en el cual el par especial, o sea, cuando la clorofila queda cargada, ¿a quién le roba? ¿Quién es YZ? ¿Quién es Y? Nomenclatura de aminoácidos. No han revisado las exposiciones, sus compañeros tienen esto bien armado, la fotólisis del agua, el reloj oxidante del agua. Y no se los voy a explicar porque allí están y no lo han visto. Residuo de tirosina. El residuo de tirosina es el que va inmediatamente a donar ese electrón, que lo recupera la clorofila y vuelve a su estado basal. Pero él queda cargado, queda como un radical, y ese radical es el que va a incidir sobre este reloj oxidante del agua, un acople, con el manganeso, con los 4 estados de oxidación del manganeso, que además va a estar unidas 2 moléculas de agua. Entonces, por favor, revisen la exposición, que está muy claro de cómo funciona esto. En esa fotólisis, entonces, miren, ¿cuántos fotones necesito para que 2 moléculas de agua me generen un oxígeno molecular? ¿Cuántos creen ustedes? Profesor, Según el video. ¿eso es lo del centro de manganeso? Lo de... Sí. Pues yo aquí tengo que 4 fotones para extraer 4 electrones de un agua. Exactamente. Muy bien. Entonces, si se fijan en lo anterior, cuando veíamos la parte de oxidación, entonces igual, ¿cuántos electrones necesitaba para reducir completamente el oxígeno a agua? Necesitaba 4 electrones, ¿se acuerdan? En el complejo 4. Para reducir el oxígeno a agua, pues, y para oxidar esas 2 moléculas de agua, pues necesito 4 fotones, justamente. Miren la relación es como inversa. ¿Por qué se llama este esquema o esta manera en la cual las reacciones lumínicas que tienen que ver con fotosistema 2 y 1 hasta llegar a la ferredoxina se llaman esquema Z? ¿A qué creen que se deba esa denominación? ¿A qué hace relación eso? ¿A
que llama, por qué lo llaman de esa manera. ¿No ven una Z ahí? ¿Qué está generando el fotón con los electrones? Cuando entra el fotón, ¿qué pasa con el electrón, con la energía, con el potencial? Oxida, ¿no? Se aumenta. Ajá. Tiene un nivel mayor energético, o sea, el potencial aumenta. Pero ¿qué pasa cuando ese electrón, que pasó de ese estado de excitación inicial, va pasando a través de los aceptores? ¿Qué va pasando con el nivel energético? Baja. Va disminuyendo, ¿cierto? Exacto. Entonces va disminuyendo, inclusive acá, pues paso el citocromo a la plastocianina, y si no existiera, o sea, si otra vez este fotón acá no llevara a aumentar no llegara a aumentar el estado de excitación o el nivel energético de esos electrones, esto iría para abajo, ¿sí? O sea, de la plastocianina a este otro sector, esto iría hacia abajo. Entonces no se generaría el esquema Z. Entonces el esquema Z lo que les muestra es una inicial, estado de excitación alto, que va disminuyendo en la medida en que el electrón es transportado y que nuevamente requiere de otra incidencia de otro fotón para poder aumentar esa energía y finalmente pues llegar hasta aquí, a este último sector que sería la ferredoxina. ¿Qué se busca? Pues que esa ferredoxina realmente salga, o sea, esté muy cerca a la salida del estroma, porque realmente esta reacción de acá, que es el paso de ese electrón, esos electrones que va a proveer la ferredoxina al NADP+, esa enzima, esa reacción está ocurriendo en el estroma, no está ocurriendo en el tilacoide, ¿ya? De ahí que sea importante que también él no esté dentro del lumen del tilacoide, porque pues eso va a implicar que un sistema de lanzadera es un sistema de mayor gasto. Entonces el esquema brinda esos niveles de estados de excitación de los electrones y cómo precisamente ese paso de esos electrones a través de los diferentes sectores disminuye la energía de excitación inicial. Hay una pérdida en eso. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, desde la plastocianina hasta la ferredoxina, todos estos es el paso de un electrón, ¿sí? La ferredoxina también se reduce completamente con el paso de un electrón. Y ella participa en la reacción catalizada por la ferredoxina NADP+ reductasa, que va a utilizar al FAD no solo como un agente oxidante, sino también como un intermediario catalítico, ¿ya? Un cofactor catalítico, pero que lo necesita para que le sirva de intermediario. ¿Por qué? Porque el FAD puede asumir ese rol de semiquinona, ¿sí? Un estado de semirreducido. Entonces entra la primera ferredoxina, dona su electrón, se oxida, genera el intermediario catalítico, que es la semiquinona, FADH, y nuevamente otra ferredoxina reducida dona este electrón para que se reduzca completamente a FADH2. Ya el FADH2 ya puede reducir al NADP+. ¿Por qué es necesario? Porque es que el NADP+ no te va a aceptar quedar como una semiquinona intermediaria. Ese no te lo acepta, ¿ya? Entonces no se puede acoplar, sería energéticamente muy costoso, no es favorable. Sí es favorable tener este intermediario para que finalmente con los dos electrones, la transferencia de los dos electrones permita la reducción completa a NADPH. ¿Listo?
¿Cuándo se nos presenta la fase o la fotofosforilación? La fotosíntesis cíclica. ¿Bajo qué eventos ocurre esto? Cuando hay otra fuente de electrones. Pues ahí decía que la relación, pues, eso era el flujo cíclico en el fotosistema 1, ¿no? ¿Y Ahí el decía cíclico que entre quiénes? O sea, se forma el ciclo entre quiénes. entre el citocromo y el fotosistema. Muy bien. Uh-huh. Dice que cuando la relación NADPH y NADP más es muy elevada, o sea que pues aquí lo que yo leí fue que existía otra fuente de electrones para generar NADPH y que el NADP más pues podría resultar inapropiado para aceptar ese electrón de la ferro, yo no sé qué, reducida. Sí, o escaso también. O sea, si hay mucho NADPH, si no se está consumiendo, si no se está dando también el recambio a la forma oxidada, pues no tienes formas oxidadas que acepten esos electrones de la ferredoxina. Entonces la ferredoxina, o sea, ya la reacción de la reductasa como tal, no va a estar tan activa o tan disponible para la ferredoxina, pero la ferredoxina tiene que volver a su estado oxidado. Y la manera que lo encuentra es a través de, pues, cediendo esos electrones a qué molécula. ¿A qué molécula le cedería esos electrones? ¿Cuál es el aceptor de electrones del citocromo B6F? De ese complejo. ¿Cómo así, profe? ¿Cuál es la molécula a la que el citocromo B6F le recibe electrones? ¿Estás hablando del par especial? Te estoy hablando del complejo en general, dime. Profe, no es la plastocianina, ¿no? No, la plastoquinona. Eso, sí, la plastoquinona. Uh-huh. Entonces la ferredoxina realmente le va a entregar su electrón, que acuérdense, a la plastoquinona. Que la plastoquinona pueda asumir esos estados intermedios y reducirse completamente cuando recibe el otro electrón. Entonces, esa es una de las razones. Primero, la entrega a él. Entonces está generando plastoquinol que ingresa a citocromo BF y se empieza a generar este ciclo donde pues realmente está potencializando esa la ATP sintasa. ¿Por qué? Porque no se está generando NADPH y no es tan inusual. O sea, si ustedes se fijan en el consumo global en el ciclo de Calvin, realmente se necesita más ATP que NADPH. Entonces, ese ATP, esa forma cíclica va a estar oscilando entre la cíclica y la no cíclica en muchas ocasiones, más de las que creemos. No solamente como una forma de proteger pues contra los efectos de la luz, sobre todo cuando hay exposición por largos periodos de luz, sino también para mantener esa cantidad de ATP siempre estable, ¿ya? ¿Por qué? Porque el otro problema que tenemos son las diferencias entre la ATP sintasa del cloroplasto con la mitocondrial. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las diferencias claves entre ellas dos? ¿Cuál es más eficiente, en primer lugar? ¿La mitocondrial o la del cloroplasto? ¿Cuál es más eficiente y por qué? Profe, pues no estoy seguro, pero no es la del... Es que ahí hay un cambio en cuanto a la orientación, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí el ATP liberado una vez pasa al estroma, en cambio en la de la mitocondria había que transportarlo, ¿no? Creo que era una translocasa, algo así, que lo transportaba al... Pues yo viéndolo de ese modo, yo diría que es más como más efectiva la del cloroplasto, ¿no? No, pero eficiencia, ¿en cuánto lo mides? ¿En qué términos mides eficiencia? Cuando comparas
una molécula con la otra o que al final generan lo mismo, sintetizan ATP y liberan ATP, o sea, hacen lo mismo. Pero en términos de qué miras cuál es más eficiente, ¿qué? Lo que ingreso con lo que produzco, ¿no? Esa es la primera. ¿Cuánto invierto y cuánto produzco? Esa es una manera de tú mirar cuál de las dos es más eficiente, ¿no? Y en estas, para que funcionen y liberen ese ATP, lo primero es mirar cuántos hidrogeniones necesita la una y cuántos hidrogeniones se necesita la otra para generar la misma cantidad de ATP, por ejemplo. Si lo miras desde ese punto, ¿cuál necesita más hidrogeniones para generar la misma cantidad de ATP? ¿Alguien hable? Yo sé que saben. ¿Ni idea? ¿Nadie? Eso está en las exposiciones, les cuento. Súper bien explicado. Y no están participando, chicos. Entonces, esta no es tarea para mí. Es para ustedes. Y esta es nuestra última clase. Así que... Entonces, listo, investiguen las diferencias. Profe, ya. Es que lo tenía copiado, pero pues dice que son requeridas 8 fotones para 3 ATP, ¿no? ¿Fotones o hidrogeniones? Bueno, es que aquí los fotones... A ver, espere. Sí lo tengo aquí todo, pero no sé cómo decirlo, porque sé mucha letra. ¿Y por qué requeriría más hidrogeniones esa que la de la mitocondria, por ejemplo? ¿Qué es lo que determina que se requiera más o menos hidrogeniones para liberar ATP en una ATP sintasa? ¿Ni idea? Revisen la exposición de sus compañeros, que está muy claro ahí las diferencias y que son diferencias importantes entre ellas dos. Listo. Sigamos con las reacciones independientes de la luz. Entonces, las reacciones independientes de la luz básicamente es el ciclo de Kelvin, y en el ciclo de Kelvin tenemos 3 fases importantes. Una es la fijación del CO2, la otra es la reducción de ese producto de la fijación, que es el 3-fosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato, y por último, la regeneración pues, de la molécula clave para la fijación de ese CO2, que es la ribosa 1,5-bifosfato. Y pues durante ese proceso de regeneración también tengo la posibilidad de generar un excedente que permita la formación de la reserva de exosas. Entonces, puntos claves: esta reacción de fijación, CO2, la reducción, que ahí es donde ya miro cómo los productos de esa fase luminosa son realmente tomados o consumidos para esto. O sea, ahí es donde claramente se ve que esos productos son importantes. Y a partir de ese gliceraldehído 3-fosfato, que es la triosa clave porque a partir de ella se va a dar la regeneración de esa ribosa, pero también a partir de ella puedo obtener unas exosas como producto. Entonces, ¿en qué consiste la fijación? La fijación la va a llevar a cabo una enzima que es bastante vieja, muy vieja,
mucho más que el tiempo de los animales en la tierra y muy de la mano con el tiempo en el que las plantas existen, las plantas verdes, que es la rubisco. Su mecanismo de acción no ha variado mucho, de ahí que veamos esa dualidad entre carboxilasa oxigenasa, y pues es la enzima más abundante en la tierra. ¿Por qué? Porque el 15% de las proteínas que hay en un cloroplasto es rubisco, o sea, así de piezas fundamentales. Y pues como les digo, ese mecanismo de acción, como es tan vieja, en un momento dado, su mecanismo oxigenasa presentó casi que una ayuda para estas plantas que estaban emergiendo cuando pues el oxígeno, cuando habían variaciones en esas concentraciones de oxígeno en la atmósfera, pero con los mismos cambios pues esto generó también su adaptación a la carboxilación, etc. ¿Cuál es el mecanismo? Independiente que sea oxígeno o CO2. Entonces, si ella va a reaccionar, o sea, el punto es que la rubisco va a tomar al primer sustrato, que es la ribulosa 1,5 bifosfato, y la va a poner de una manera que reaccione y que genere un intermediario de enediol que es bastante inestable, para que gracias a eso pueda activarse de alguna manera y pueda reaccionar ya sea con el CO2 o con el oxígeno. En el caso del CO2, pues entonces la incorporación de ese carbono ya genera una molécula de 6 carbonos que luego va a ser hidratada y posteriormente va a romperse de forma simétrica, generando las dos moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Cuál es el mecanismo? Entonces el mecanismo es el siguiente. Para que la rubisco pueda llevar a cabo su reacción, requiere de la formación de un carbomato. Es decir, este CO2 que ustedes están viendo acá no es el CO2 sustrato, es un CO2 que necesita para formar ese intermediario. Y lo forma gracias a un residuo de lisina que ya tiene en su centro activo. Entonces se forma el carbamato, y el carbamato es indispensable. ¿Por qué? Porque es el que va a traer el ion magnesio. El ion magnesio entra, pues, se va atraído por el carbamato para estabilizar, pero a su vez ese magnesio que ha sido atrapado por el carbamato, los residuos catalíticos aspartato y glutamato también van a interactuar con él. Entonces eso hace que el ion magnesio de cierta manera se abra esa interacción y pueda interactuar con el sustrato ribulosa 1,5 bifosfato. La interacción más fuerte que tiene él es con este grupo hidroxilo adyacente al carbono donde está el grupo cetona de la molécula. Y estas interacciones lo que hacen es desplazar, deshidrogenar la molécula y desplazar este doble enlace a el enlace carbono-carbono, que es la formación del intermediario enediol. Al formar ese intermediario de enediol estaría casi que activando a la molécula, y aquí ya entraría el sustrato CO2, el siguiente sustrato, que es con el cual casi que el magnesio también está atrapándolo, está interactuando con uno de sus oxígenos, y de esa manera lo acerca para que este enlace, estos electrones de acá, ataquen ese carbono. Y con esto pues lleva a la formación de estos intermediarios y finalmente la condensación de esa molécula de carbono dentro de la ribulosa. Y por último pues el quiebre. Entonces, ¿preguntas hasta ahí sobre esto o no? ¿Dudas?
Igual eso también está súper bien explicado, pero igual me interesa que quede claro la importancia del carbamato y toda esta parte. ¿No? ¿No? Ahora, ¿cuándo se presenta la fotorrespiración? Entonces, si nos fijamos en que en vez de CO2, en ese mismo mecanismo va a ingresar el oxígeno, pues ya no se me genera una molécula de 6 carbonos, sino que va a haber un intermediario hidroxiperóxido. Y la hidratación pues lleva a la ruptura de la molécula que ya no va a generar dos moléculas con el mismo número de carbonos, sino una de 3 y una de 2 carbonos, que es el fosfoglicolato. Pregunta, ¿cuándo se puede presentar esto? ¿O por qué se presenta esto? ¿A razón de qué se presenta esa fotorrespiración? Cuando se fija oxígeno en vez de dióxido, profe. Sí, pero ¿por qué está ocurriendo eso? O sea, normalmente, la fotorrespiración ocurre en plantas C3. Y se llaman plantas C3 ¿por qué? ¿Por qué se llaman plantas C3? Primera pregunta. ¿Cuántos carbonos tiene el 3-fosfoglicerato? 3. Ok. ¿Por qué se llaman plantas C3? Porque ahí el producto tiene 3 carbonos. Muy bien. Entonces se llaman plantas C3 porque el producto de la fijación de ese CO2 es una molécula de 3 carbonos. ¿Sí? Mínimo una molécula de 3 carbonos. Y esas son las plantas que al tener esto, pues van a estar susceptibles a lo siguiente. ¿Cuándo ocurre la fotorrespiración? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué ha pasado para que las concentraciones de oxígeno sean más altas que las del CO2? De CAM y de S4. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay mayores concentraciones de oxígeno dentro frente a las de CO2. ¿Bajo qué evento? Profe, no es porque la enzima Rubisco, pues en el ciclo de Calvin actúa sobre el oxígeno en vez de actuar al dióxido de carbono. Pero ella normalmente en unas buenas concentraciones de dióxido de carbono va a actuar principalmente como una carboxilasa. O sea, por eso te digo, aquí el evento clave es identificar qué pasó para que al interior las concentraciones de oxígeno sean más altas que las de CO2. ¿Qué hizo la planta? ¿Qué llevó a que la planta pues tuviera esto? ¿Por qué se da en plantas? O sea, ¿por qué este evento ocurre sobre todo cuando las temperaturas se elevan mucho en regiones de clima templado generalmente o de climas que están entre los máximo 25 grados, pero resulta que hubo un día de 30 grados? ¿Qué pasó ahí? Es para reducir la pérdida de agua. Ajá. Para reducir la pérdida de agua, ¿qué está haciendo la planta? ¿Cierra qué? Cierra como los poros de la hoja, o sea, como los estomas. Entonces, lo que tú dices es cierto. Entonces, acuérdense que el CO2 que está ingresando es CO2 del medio, el atmosférico. Al cerrar los estomas, ya no puede ingresar más CO2.
y lo que se está, pero las reacciones luminosas siguen funcionando, ¿sí? Siguen funcionando, pero ya no está ingresando CO2. Y en esas reacciones luminosas por la fotólisis del agua se está generando mucho oxígeno. Entonces, cierro la entrada de CO2 y sigo generando oxígeno. Entonces, ¿cómo van a estar las concentraciones pues, de oxígeno frente a CO2? Pues, mayores, ¿no? Porque es que cerré estomas, entonces no estoy dejando ni que salga oxígeno, ni que entre CO2. Entonces, con lo que hay allí, a ella le toca funcionar. Entonces, listo, funciona con el carbamato, pero el carbamato no hace parte, es un cofactor que necesita. Entonces, el CO2 lo utiliza para ahí, pero no puede utilizarlo como sustrato. El sustrato más abundante se convierte en el oxígeno. Y de esa manera comienza a generar el fosfoglicolato. Fosfoglicolato que si vemos, para tener como una especie de vía de salvamento, tratando de recuperar algo, eso era casi nada, y además se pierde ATP, que es lo que están viendo acá. Miren, el glicolato, que es el glicolato, pues que se produce por una fosfatasa, que realiza ese grupo fosfato y que a su vez pasa al peroxisoma, glioxilato, glicina, luego pasa a la mitocondria, o sea, en general, si ven, desde acá hasta acá, ya tuve pérdida de CO2. Entonces, un dióxido de carbono que perdí, producto de respiración, y que no voy a poder recuperar. Aparte porque ya están en organismos totalmente diferentes, entonces lo perdí. Si eventualmente esa serina pasa nuevamente al peroxisoma, sigue en esta vía y regresa al glicerato, entonces ese glicerato, para poderlo hacer viable y recuperar en algo, lo tengo que fosforilar. Entonces invertí ATP. Conclusión, es un proceso que sale caro y que jamás me va a permitir recuperar. Siempre va a haber una pérdida. La fotorrespiración es sinónimo de pérdida, por más de que hayan rutas tratando de salvar y de recuperar esos carbonos, va a haber pérdida de carbono y va a haber pérdida energética. Entonces no hay forma de salvar, pues en sí, nada. ¿Sí es claro? Sí, pero La segunda fase tiene que ver ya con que esas dos moléculas de 3-fosfoglicerato que se producen a partir de la fijación de una ribulosa con un CO2, de estas van a ser fosforiladas, entonces consumo 2 ATPs aquí para generar dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato que van a ser reducidas, cada una con un NADPH, entonces son 2 NADPH que me van a generar las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una de ellas que se puede isomerizar a dihidroxiacetona, y teniendo ya estas dos por una aldolasa, los condenso en fructosa. Adelante, ustedes ya saben, mismas enzimas que pueden generarme esta reserva o este pool de hexosas. ¿Cuáles serían las enzimas aquí del paso del 3-fosfoglicerato al 1,3-bifosfoglicerato? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esa quinasa? ¿Nada? ¿Ni idea? Bueno, entonces búsquenlas. Fase 3, transcetolasa, mismo mecanismo que vimos con las pentosas fosfato. Entonces el paso de la transferencia de 2 carbonos entre un sustrato cetosa, transferencia,
pero con una distribución en el número de carbonos diferentes, realmente 2 unidades que se han transferido de la una a la otra. Y en la aldolasa, aunque en algunos libros la llama también transaldolasa, realmente no es el mismo mecanismo que hacen en las pentosas fosfato. Entonces, más bien para evitar alguna aldolasa, la que vemos en Calvin, que va a catalizar una condensación, porque si se fijan, tengo el sustrato aldosa y el sustrato cetosa, y condensa a las dos en una sola molécula, o esta sola molécula puede ser este sustrato cetosa, una sola molécula se puede excidir en una aldosa y una cetosa, ¿sí? Entonces, es diferente a lo que veíamos con la transaldolasa en pentosas fosfato, que realmente lo que catalizaba era una transferencia de 3 unidades de carbono, pero seguía manteniendo los productos igual que los sustratos, ¿sí? Había aldosa y cetosa y producto cetosa aldosa, pero con diferente número de carbono. Eso es todo. Ya la última fase, que es la regeneración de la ribulosa, entonces fíjense en cómo es importante el gliceraldehído que se produce. Ese gliceraldehído, que acuérdense que de esos dos, pues de la sola entrada de un CO2,
importante de la rubisco. Entonces, si no, no se podrían dar esas reacciones. Entonces, ahí es donde vemos cómo estas reacciones independientes de la luz, pues terminan dándose en mayor proporción dentro de la fase lumínica, si ustedes se fijan un poco más, ¿ya? No se hacen dependientes absolutamente porque no necesitan de los fotones, pero al final esas reacciones lumínicas son las que están brindando las condiciones para que esas reacciones, o sea, la fijación se esté dando y se lleve a cabo bien. Lo otro es que la ferredoxina también participa en otra reacción aparte de la NADP más reductasa y tiene que ver con la tiorredoxina reductasa. Resulta que esta ferredoxina es importante para reducir a la tiorredoxina. ¿Y por qué es importante reducir a la tiorredoxina? Porque resulta que muchas vías, o sea, muchas enzimas de corte catabólico necesitan ser reducidas por la tiorredoxina. Entonces la tiorredoxina casi que se vuelve un señalizador, un poder reductor que mediante la reducción de ciertas enzimas va a activarlas para que precisamente pues ellas sean activas. Por ejemplo, es el caso de la fosforribulosa quinasa, el glicerilato de otros fosfato deshidrogenasas que participan en estas reacciones y que al ser liberadas, o sea, al ser reducidas, se liberan de su inhibidor y pueden estar activas y son claves durante el ciclo de Calvin. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Listo, entonces, problema con la fotorrespiración. Entonces, ¿qué pasaría si en climas tropicales todas nuestras plantas fueran C3? ¿Qué pasaría con ellas? ¿Ni idea? Lean. Plantas C4. ¿A qué hace referencia las plantas C4? Chicos. ¿Sí me escuchan? Están mudos. El número de carbonos, ¿qué? ¿Que se fija qué? ¿El oxalacetato cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene la molécula oxalacetato? Eran 4, ¿cierto? Exacto. Y dijimos que plantas C3 se llamaban plantas C3 ¿por qué? Ahora que hablamos de las plantas C3. Porque su producto era de 3 carbonos. Ajá, que era el 3-fosfoglicerato. Entonces, hablamos de plantas C3 porque ellas, la única manera de fijar ese CO2 atmosférico era a través, o sea, inmediato, era generando un producto de 3 carbonos, que es el 3-fosfoglicerato, 3 carbonos. Pero en el caso de las plantas C4, el producto que se genera es una molécula de 4 carbonos. Entonces, tenemos que verlo desde el punto de vista de CO2 del ambiente, que es el que va a ser captado por las células del mesófilo
Pero ya en este caso, no va a utilizar la rubisco como la primera enzima fijadora de ese CO2, sino a otra enzima que es la fosfonilpiruvato carboxilasa, ¿ya? Que también tiene una alta afinidad por CO2 o por anhidrasa carbónica, y que utiliza como sustrato al fosfonilpiruvato. Fosfonilpiruvato que tiene 3 carbonos, acuérdense del fosfonilpiruvato, y que va a ser carboxilado generando oxalacetato. Nuevamente, malato deshidrogenasa, poder reductor del NADPH, reduce al oxalacetato en malato, y ese malato puede ingresar a las células del haz vascular. Dentro de las células del haz vascular, la enzima málico pues va a hacer lo contrario, que es generar, o sea, oxidarlo con el NADP+, generando NADPH y liberando el CO2 al medio donde sí está rubisco. Y de esta manera, pues, evita la fotorrespiración. El piruvato, pues, nuevamente, sale de ahí, vuelve a las células del mesófilo, se fosforila por una quinasa y regenera el fosfonol piruvato. Entonces, de esta manera hay una división en que, ¿cuáles son los eventos más importantes, pues, estratégicos en las plantas C4? Entonces, cuéntenme, dudas. ¿Cuáles son los puntos más importantes en las plantas C4? De pronto formar el oxaloacetato. Bueno, una es generar un metabolito en el cual capturas el CO2 del ambiente que te permite atraparlo sin generar el evento adverso de la fotorrespiración. Entonces, sí. Pero eso es gracias a ¿qué? ¿Qué otra cosa es importante ahí? ¿Solamente generar el oxalacetato? ¿O qué otra cosa? Acuérdense que estas preguntas que se vienen son de análisis. Son de factores. Esto es metabolismo. Y estas son las preguntas fáciles. Y acuérdense que como es computador y es en la casa, las preguntas tienen mayor nivel de dificultad. ¿Qué están viendo de diferente? Y en plantas CAM, ¿qué pasa? Chicos, tienen que leer, porque si no mueren. Por lo menos miren la figura y analicen qué es lo que está pasando. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Porque es importante día y noche. Profe, en la noche no es que abren los estomas para que el CO2 se difunda en las hojas. ¿Por qué? Porque son plantas del desierto, ¿cierto? Sí,
participan en las reacciones dependientes de la luz y el uso de CO2. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema cuando cerramos los estomas en una planta normalmente? Que volvemos al cuento, los niveles de oxígeno van a estar más altos que los de CO2 y eso va a favorecer la actividad oxigenasa del arrubisco. Y pues es que al cactus le toca porque si no muere de deshidratación en el día. Entonces le toca cerrar los estomas durante todo el día y a pesar de que está haciendo las reacciones lumínicas, pues aprovechando los fotones, tiene que realmente mantener esa rubisco pues controlada porque si no le va a hacer perder muchísimo de esa fijación de CO2. Entonces solamente va a abrir durante la noche los estomas y ¿qué va a pasar allí? Va a utilizar en las células también del mesófilo, al igual que la C4, va a fijar ese CO2 en el fosfonilpiruvato, generando el oxalacetato, y ya el malato que se genera se empieza a almacenar en vacuolas. Entonces se almacena en vacuolas durante toda la noche, donde están abiertos los estomas, y fijando CO2, fijándolo y generando malato, que ya en el día donde vuelve y cierra los estomas y casi que esta parte del mesófilo quedaría suspendida o anulada, ya el malato ingresa a las células del haz vascular donde está rubisco realmente, y allí es donde se empieza a proveer el CO2. Entonces durante el día rubisco está funcionando muy bien gracias a las reservas de malato que se generaron en la noche. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces si no tienen dudas, esta fue nuestra última clase. Entonces, ya saben, jueves 14 de mayo parcial, hasta el 19 tienen plazo para enviarme el informe y cualquier cosa me cuentan. Vale, profe, está bien. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Profe, dime. una pregunta, pues no sé, pensando en eso, las plantas que viven más que todo en un ambiente húmedo, ¿qué tipo Húmedo, sería? pero la temperatura ¿cómo? Pues no sé, o sea, yo lo pensaba más que todo en las plantas que su hábitat es como en una laguna o algo parecido. Pero es que ahí el punto es la disponibilidad de luz. Ah, ya. Okay. Aquí la clave es las fuentes luminosas. O sea, puedes también tener un bosque húmedo donde tienes una mayor cobertura y hay pocas chances de luz y ves que hay plantas que esas plantas no crecen mucho, ¿sí? Porque tienen, digamos, muy contados los rayos de luz que alcanzan a absorber. Entonces esas son plantas que no crecen mucho. Entonces en un bosque, los árboles más frondosos, más grandes, son los grandes realmente, los que tienen mayor contacto directo con el espectro de luz, frente a los otros que son más pequeños y que tienen reducido esa exposición. Ah, ok, pues. Sí, pero ahí la humedad no tanto, es más la disponibilidad de la luz. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Profe, Dime. ¿lo del resumen tiene alguna extensión mínima? No, hagan bien ese resumen, o sea, revisen las diapositivas,
Revísenlas bien. ¿Por qué? Porque, o sea, es clave para que entiendan cada una de estas reacciones. Porque si no entienden esto claramente, va a ser difícil cuando yo les ponga preguntas tipo caso. Profe, ¿no va a haber como un taller para repaso? ¿O el repaso es el resumen? Repaso. Pues así como el anterior parcial, que antes de hacerlo hicimos un taller así, que no era entregable, pero pues el que lo hacía, pues estudiaba. Bueno, si quieren yo les puedo dar uno, no hay problema. Sí, profe, para Sí, estudiar. estaría bien. Sí, les puedo pasar uno, no hay problema. Vale, profe. Yo les subo allá a la parte de... Sí, en Moodle les pongo diferentes tallercitos que tengan que ver y listo. Y trabajan esos. Eso les ayuda Bueno. bastante. Vale, profe. Bueno, Profe, o sea entonces, que el jueves que haríamos, nada, no habría clase. no, si quieren utilícenlo para hacer esos talleres. Sobre todo me interesa que saquen los resúmenes bien y me los envíen. ¿Listo? Vale. O sea, tienen plazo hasta el fin de semana, pero pues no lo dejen para el fin de semana. O sea, si lo pueden Vale. sacar desde ya, sáquenlo ya. Salgan de eso. Bueno, profe. Gracias. ¿Listo? No. Chao. Chao.